Amigos, tengan un buen día y bienvenidos a Paso con Javier Guillén. En el día de hoy realizaremos una receta relativamente sencilla, macarrón de nuez moscada con un toque de naranja. ¡Comenzamos! Bueno, pues ahora vamos a hacer el macarrón, el gran famoso de la pastelería francesa. En el día de hoy vamos a desvelar todos sus secretos, no os preocupéis, que es muy sencillo. Mezclamos almendra en polvo y azúcar en polvo. Por otra parte, el azúcar con el agua. Y por otra parte, la clara de huevo, que la pondremos a montar a velocidad reducida con nuestra pequeña cantidad de azúcar. Y por otra parte, tenemos nuestro colorante. El colorante se puede añadir, si queréis, en esta mezcla, si queréis en el azúcar con el agua o si queréis en las claras. Como más os apetezca, el macarrón va a salir exactamente igual. En este caso, lo ponemos con el azúcar y esperamos hasta nuestro azúcar llegar a 120 grados Celsius. Entonces ahora, cuando nuestro azúcar está a 120 grados, vamos a verter sobre nuestro merengue. Vemos cómo se va mezclando homogéneamente. Nuestra mano, que sepáis un dato muy importante, aguanta hasta 50 grados. Más de 50 grados sentimos la sensación de que nos quemamos. Con lo cual, en el momento que lo toquemos y esté tibio, 35-40 grados, será el momento justo de mezclar con nuestro TPT, conocido profesionalmente, o almendra con azúcar. Vamos testando la temperatura, siempre. Ya empieza a enfriar. Sacamos de nuestra máquina. ¿Veis qué color tiene? Fijaos la textura que adquiere nuestro merengue a 35-40 grados. Entonces ahora mezclaremos con nuestro tanto por tanto. Y al final incorporaremos nuestras claras. Ahora es el momento más importante del macarrón. Es lo que se llama macarronear. Si trabajamos mucho la masa, nos quedará una masa muy líquida. Si la trabajamos poco, será demasiado dura. Entonces este es el momento importante del macarrón. Ahora está textura perfecta. Es el momento justo de escudillar en el silpat. Entonces ahora tenemos ya nuestro silpat y nuestra bandeja. Con la ayuda de una manga pastelera introducimos nuestra masa. Ahora vamos a hacer el macarrón de diferentes formas. Quiero hacerlo tipo petit four y un poquito más grande para en casa, si queréis, una degustación que lo podáis probar. Entonces, escudillamos, volvemos. Este giro es importante. Así evitaremos que nuestro macarrón no tenga encima grumos, que nos quede totalmente liso. Escudillar, soltar, apretar, soltar, girar. Ahora un poquito más rápido. ¿Veis? Y tenemos nuestro macarrón. Ahora simplemente esperaremos 15-20 minutos que nos haga nuestra costra y lo pasaremos al horno. Bueno, mientras nuestro macarrón está en el horno, como os comentaba, 12-15 minutos, vamos a realizar nuestro relleno. En este caso hemos escogido naranja nuez moscada. Colocamos la pequeña parte de la nata en nuestra olla, azúcar invertido o miel, nuestro chocolate, lo pondremos en el fondo del bol esperando que hierva nuestro líquido. Siempre que incorporemos un azúcar dentro de una nata, es importante llegar hasta ebullición. ¿Por qué? Porque así se incorporan bien los azúcares al líquido. Una vez que ha hervido, lo vertemos encima de nuestro chocolate. Mezclamos bien para que no se quede abajo ningún tipo de grumo de chocolate y con la ayuda de un turmix hacemos una buena emulsión. Así conseguiremos una textura lisa, brillante y homogénea. Una vez que ya lo hemos mezclado, incorporamos la otra parte de nata fría. ¿Por qué nata fría al final? Porque lo dejaremos en nevera durante 1 o 2 horas y lo montaremos todo en la batidora. Pasamos bien el turmix, que se incorpore bien, que se mezcle bien. Y al final añadimos nuestra nuez moscada.
En vez de incorporar todo el líquido al chocolate, usarlo y dejarlo en refrigeración, lo que haremos con la nata al ponerla al final es ayudar al montado al día siguiente, teniendo una textura mucho más aireada. Lo ponemos en nevera mínimo 2 horas para que cristalice, para que coja cuerpo y así poder montarlo. Vamos a la nevera. Bueno, pues ahora vamos a hacer nuestra gelatina de naranja. Una receta también muy sencilla que todo el mundo puede hacer. Este paso es muy importante porque siempre la gelatina en polvo la hemos de hidratar con agua. Como la naranja contiene bastante agua, voy a aprovechar esta humedad e incorporarla aquí dentro. Una pequeña mezcla y ya vamos con la pulpa. Incorporamos el azúcar también y nuestro concentrado de naranja que le va a dar un poquito más de fuerza a la naranja. Ya sabéis que dependiendo de la estación, la naranja puede ser más floja, más fuerte, con lo cual siempre esta esencia va a dar un poco más de sabor. Incorporamos también, mezclamos bien. Ahora llevaremos toda a ebullición y con la ayuda de unos moldes pondremos aquí nuestra gelatina hervida. Si queréis, la gelatina también se puede hidratar con agua, solo que en este caso he aprovechado la humedad de la naranja para hidratar nuestra gelatina. Una vez que ha hervido nuestro líquido, lo vertemos en la jarra y colocamos en nuestras formas rectangulares. Y una vez tengamos todo, lo ponemos a congelar para que cuaje y poder cortarlo. Bueno, pues una vez que el macarrón ya ha salido del horno, nuestra ganache montada ya ha pasado 2 horas en la nevera y nuestra gelatina ya ha cuajado, vamos a empezar a montar por fin nuestro macarrón. Empezamos con la ganache montada, vertemos en la batedera y la ponemos a montar. Mientras monta, sacamos nuestra gelatina y hacemos cubos. ¿Veis cómo ya va cogiendo cuerpo? Es siempre bueno acabarlo a mano para no montarlo demasiado. Como va cogiendo cada vez más cuerpo, según lo vamos montando, cada vez tiene más cuerpo, hasta que adquiera la textura que se llama pico de pato. Ahora vais a ver por qué. Como si fuese el pico de un pato. Rellenamos nuestra manga. En este caso, un macarrón individual. Ponemos primeramente una pequeña gota de nuestra ganache montada. Colocamos un poco más de ganache, un pedazo de gelatina. Para decorar con cubos irregulares. Cogemos 2 macarrones intermedios, rellenamos solamente el exterior. Cortamos nuestra naranja en un tamaño bien generoso. No os preocupéis, como dice siempre Pedermé, el macarrón tiene que estar bien relleno, que tenga bien de sabor. Y simplemente vamos a tapar nuestro macarrón. Bueno, pues así luce nuestra presentación final. Espero que les haya gustado. No es una despedida. Nos vemos en el próximo paso a paso de Javier Guillén. No olviden inscribirse en el canal de Javier Guillén para más recetas nuevas. Yo me como un macarrón. Mira qué textura. La naranja, la nuez moscada, espectacular. Amigos, tengan un buen día. Bienvenidos a Paso con Javier Guillén. En el día de hoy...